Bienvenidos hermanos, queridos hermanos en Cristo, paz a vos. Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Paz a ustedes. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús y deseo con todo mi corazón que ustedes se encuentren muy bien. Quiero mandar un saludo a todos ustedes, un saludo a nuestra hermana Claudia Hernández, que ya nos está viendo y está conectada. Dios te bendiga, hermana. Paz a usted también. Marcela, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme una vez más. Gracias. Mi amiga Marcela Nieto. Paz a ti, hermanita. Gracias. ¿Listos ya para escuchar la palabra del Señor? Paz, hermanos en Cristo. Bueno, quiero empezar voy a hacer un ajuste aquí, perdón, permítanme. Perdón, hermanos, es que ando tosiendo. No me he podido reponer. Bien, ya estoy saludando y bueno, ya parece que ahora sí ya me están viendo y eso es bueno. Quiero decir que sí estoy vivo y estoy presente. Tengo todavía enfermedad, pero bueno, en el nombre del Señor vamos a trabajar, vamos a hacer esto, hermanos en Cristo. Así que vamos a empezar ya con nuestro estudio bíblico. Hay algunos detalles que yo quisiera platicar con ustedes acerca de esto mismo también. Y quisiera yo comenzar, pues diciéndoles que este es un nuevo trimestre. La escuela sabática está muy interesante, he podido ojearla y he podido ver más o menos de qué se trata. Incluso a mí me gustaría comenzar leyendo lo que va a ser la introducción. Así que si ustedes me lo permiten, ya una vez que hemos orado, porque yo ya he orado por esto, yo espero que ustedes también, bueno, demos tiempo a que podamos introducirnos a la escuela sabática. Y esto va a estar muy interesante. Así que si ustedes me permiten, voy a hacer un pequeño movimiento y vamos a comenzar con esto. Pero sí me gustaría, para que, pues sobre todo por ustedes y por mí, comenzásemos haciendo una pequeña oración. Así que si me permiten, voy a orar. Querido Dios, bendito seas. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí transmitiendo esta escuela sabática. Deseo con todo mi corazón, Señor, que tú pongas a bien, Dios, sabiduría en nosotros, en nuestra boca, para que podamos
estudiar, dictaminar, Señor, a través de la escuela sabática, lo que nos conviene hacer. Y yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas a todos los que nos vamos a conectar o ya estamos conectados y que sea de bendición para nuestras vidas este estudio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar y quiero ir viendo lo que es la introducción, ¿sí? Permítame un segundo. Todavía tengo dos. Esperen, perdón, hermanos. Aquí está la lección, ¿sí? Y bueno, la lección, tiene tiene una parte que vamos a estudiar. Y esta parte, bueno, hermanos, vamos a verla aquí. Aquí está lo que es la escuela, lo que va a ser este trimestre. Y vamos a ir viendo algunos puntos de la lección de la escuela. Esta lección que hoy tenemos, la ética del discípulo, es todo el título de la escuela sabática de este trimestre, la ética del discípulo. Y aquí tienen usted los títulos que vamos a estar manejando en este trimestre, ¿sí? Todo comienza con oír, y ahí usted los puede leer todos los temas que se van a ver. ¿Sí? Ahí están. Voy a acomodarlos de tal manera que podamos verlos un poco mejor. Parece que ahí, déjeme acomodarlo aún mejor para ver solo los títulos. Podamos leerlos bien con calmita. Estoy un ajuste aquí para que los podamos ver. La ética del discípulo, hermanos, es esta escuela. Creo que ahí está mejor, ¿verdad? Bien, si es así, manifiéstemelo ahí en el chat. Esos son, todo comienza con oír, la expresión más alta del bien, reencontrar al hermano, sácalo y échalo de ti, sea vuestro hablar, no resistáis al que es malo, para que seáis hijos de vuestro Padre, tu Padre que está en secreto, hágase tesoros en el cielo. Primero, el reinado de Dios y su justicia, con la medida con que mides, así que también vosotros haced y por sus frutos los conoceréis. Esa es la escuela sabática, hermanos. Y bueno, quiero decirle que que la escuela sabática lo que nosotros vamos a mirar, ¿sí? Es esta forma de verlo. Vamos a perdón, permítame. En esa escuela sabática lo que vamos a ver, hermanos, es la continuación es la continuación ya lo tengo acá, gracias. Es la continuación de lo que hemos estado platicando acerca de la escuela sabática, del Sermón del Monte. Recuerden que la primera lección, la primera escuela sabática del trimestre, estuvimos viendo las bienaventuranzas, si ustedes lo recuerdan, y las bienaventuranzas fueron capítulo 5, Mateo 5, estuvimos viendo Mateo 5, del 1 al 8 hasta el 13, pero después nos extendimos hasta el 17. Más o menos hasta el 21, más o menos. Hasta el 21 que fue más o menos donde nos vimos. No, no penséis que he venido a abrogar la ley, no he venido, etcétera. Todo esto. Ahora vamos a trabajar cada una de las partes de la siguiente, de lo que es el Sermón del Monte. Vamos a trabajar todos los episodios. Si usted tiene una Biblia, vamos a decirlo así que normal, como todas las Biblias normales, si usted tiene una Biblia normal, usted va a ver que su Biblia tiene el título y tiene el número y arriba tiene unas cositas negritas. Y ahí usted va viendo, ¿no? Por ejemplo, que la sal, la luz del mundo, Jesús y la ley. Estos apartados son los que vamos a ver. ¿Qué hace Jesús en torno a la ira? ¿Qué hace Jesús en torno al adulterio, al divorcio, la oración, la lámpara del cuerpo? Todas estas partes son las que vamos a tratar ahora en este estudio. Entonces aquí estamos viendo eso, pero ahorita vamos a comenzar, que todo comienza por oír. Y ahí tenemos los textos base, los que vamos a estar leyendo, pero ahorita quiero terminar la introducción. Así que permítanme hacer otro movimiento y explicarles acerca de la introducción. Ahora, hermanos, aquí tenemos la introducción al trimestre. Y hermanos, es muy importante que entendamos acerca de esta parte de la introducción, ya que en ella vamos a ver de qué trata todo el trimestre. Todo el trimestre.
Dice la introducción al trimestre así. A través de la historia, la humanidad se ha visto en la necesidad constante de definir cuál es la conducta buena y cuál la mala. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Muy bien. ¿Cuál es la mala? Esta ha sido una tarea dinámica y nada fácil, pues las diferentes experiencias, situaciones y condiciones que hemos tenido que enfrentar ha llevado a modificar las comprensiones y los acuerdos de los seres humanos en sociedad para establecer la diferencia. ¿Sí? Ahí estamos nosotros con esto. Ahora, por ello, podemos encontrar que en una época se aprobaba como bueno lo que en otra se calificaba como malo y detestable, o podemos observar que en una cultura se aceptan algunas prácticas como buenas, mientras que en otras se reprueban. Podemos poner como ejemplos claros la esclavitud, el matrimonio entre menores de edad o la poligamia, entre otros. Es debido a lo anterior que en la actualidad también vivimos un movimiento muy grande de los criterios que están redefiniendo nuestras valoraciones y conclusiones respecto a lo que es bueno y lo que no es. La ética es un asunto que interesa al mundo. Hoy están en debate muchos temas en los que se busca cuál será la manera buena de conducirse, entre otros. Podemos mencionar algunos solo para conocimiento. Uno, cómo debe ser la moral de las personas. Dos, ¿cuál es el valor de la vida? ¿Es correcta la práctica del aborto, la eutanasia, la pena de muerte, la guerra, entre otros? Salud pública, perdón. Tres, salud pública. La salud como negocio, la crisis de atención sanitaria a sectores marginados de la sociedad, el asunto de la salud, ¿debe ser público o privado? El mercado de órganos, alquiler de úteros, la patente de medicamentos, las alianzas corruptas entre médicos y laboratorios, eugenesia, la búsqueda de la inmortalidad. Bueno, cuatro, relación con los animales. ¿Hay un deber del ser humano hacia los animales? ¿Los animales son sujetos de derecho? Experimentamos con experimentos con animales, los animales como mascotas, mascotas tratadas como hijos, la crianza de animales para alimentación humana, manipulación genética, etc. 5. Sexo y género. La sexualidad como asunto privado o público. ¿Cómo debe ser la educación sexual en las escuelas? Perspectivas de género, teorías queer, educación sexual en las escuelas, perdón, pornografía, incesto, pederastía, pedofilia, feminismos, entre otros. Acerca del 6, beneficencia y filantropía. En el 7, la búsqueda de la felicidad como valor absoluto, consumismo como equivalente a la felicidad. El 8, política, el ejercicio del voto, democracia, participación política, sistemas de gobierno, guerra, racismo, clasicismo, deuda pública, el papel del Estado, sus límites y alcances. 9. Globalismo, la desesperación de la particularidad de las culturas. Perdón, la desaparición. No les he cambiado a ustedes por eso. Permítanme un segundo. Ahorita les pongo la otra que sigue. Perdónenme, hermanos. La otra que sigue es esta. ¿Ya la tienen? Sí, ahí estamos. Sigo en el 9. Globalismo, la desaparición de la particularidad de las culturas, nacionalismo y soberanía de los pueblos, migrantes, refugiados, la ética de los grandes transnacionales, cambio climático, tecnología y avances científicos, alimentos transgénicos, concepción in vitro, inteligencia artificial, experiencias digitales, la cultura de la cancelación, la hegemonía del algoritmo, comercio de datos personales, eugenesia y superioridad de la raza. 11. A ver si algún hermano nos ayuda por ahí y nos da la definición de eugenesia para que todos la tengamos. Gracias. Sé que por ahí alguien la va a sacar. 11. Trabajo, ocio y juego, consumo de sustancias, el negocio del deporte y del espectáculo, diversiones extremas, adicción al trabajo, trabajo en casa, la esclavización moderna. Y como una de las características de nuestra época es el relativismo, es decir, la idea de que no hay verdades absolutas, sino que todo es relativo, por lo tanto, depende de las circunstancias y de la subjetividad, entonces nos enfrentamos a una consecuencia obvia, un relativismo moral. El relativismo moral es la negación de que no hay una manera objetiva de definir lo bueno y lo malo. Por lo tanto, lo mejor es el consenso o lo que defina el poder del Estado.
En otras palabras, esta postura explica que no hay nada bueno o malo en sí mismo, sino que tal calificación depende de las circunstancias. Por ejemplo, matar a otro ser humano no es bueno o malo en sí mismo, sino depende de cómo se haga. Si se mata en una guerra, mediante la pena de muerte, en defensa propia o como daño colateral cuando se busca un bien mayor, entonces matar puede ser algo bueno, tolerable o comprensible, pero no malo. En otras circunstancias, matar sí sería sancionado por la sociedad y perseguido por la justicia, pero es malo porque la sociedad se puso de acuerdo mediante la opinión o el voto de la mayoría o porque el Estado lo definió así en una ley, mas no se considera malo en sí mismo. Algo que ha distinguido el cristianismo es precisamente su gran interés para diferenciar lo bueno de lo malo y la insistencia en optar siempre por la conducta buena más alta. El Sermón del Monte es la muestra más clara de que es así. Nuestro maestro dejó esta generosa serie de enseñanzas que describen la base reflexiva para una ética cristiana. Para ampliar su comprensión sería necesario diferenciar para este estudio entre moral y ética. La palabra ética tiene su etimología en el griego ethos, que significa costumbre o manera de hacer las cosas. Se refiere a que la sociedad tiene establecida una manera buena o aceptable de comportamiento para los individuos que la conforman. Una persona ética es aquella, permítanme un segundo, es aquella, voy a pasar a la siguiente hoja. ¿Listos? Una buena ética es aquella, eh, este, perdón, Eh, fue así. Una buena ética es aquella que se conduce de manera adecuada. No le he cambiado, ¿verdad, hermanos? Perdónenme. Ahora sí. Creo que no. Perdón. Bueno, hermanos, creo que no la puse porque no la veo. Aquí debería estar. Creo que la repetí. Aquí está. Perdón, hermanos. Disculpen, hermanos. Es que es magia de hombre blanco y me cuesta mucho trabajo. Bien. Ahí es. No, no está. No, sí la repetí. Perdóneme, hermano. Se la voy a leer yo entonces aquí. Se conduce de manera adecuada, conforme a lo que su sociedad tiene como costumbre. La palabra moral proviene del latín moralis y tiene un significado idéntico. Sin embargo, que con el correr del tiempo, entre los filósofos griegos, perdón, entre los filósofos griegos comenzó a plantearse la pregunta, lo que la sociedad tiene como costumbre o acepta como bueno, ¿es lo más bueno o lo que se puede aspirar? Lo que una cultura establece como bueno y descalifica como malo es en realidad la mejor expresión de la bondad. Partiendo de este planteamiento nos surge la necesidad de diferenciar en este cuaderno llamaremos moral aquello que la sociedad llama, acepta y establece como bueno o malo. Y llamaremos ético a las reflexiones y, y principios que buscan la más sublime expresión de lo bueno y en consecuencia cuestionar los convencionalismos sociales para descubrir en ellos si aquello o lo que se le llama bueno es realmente bueno o a lo que se le llama malo lo es en realidad. ¿Entendió esa parte? Vamos a tratar de definir eso. Así, en lo moral, lo bueno y lo malo se determinan por lo que ya está establecido, por lo que ya establecido. Y en la ética, lo bueno y lo malo se determinan por lo que debería ser. La moral se refiere a lo que es y la ética a lo que debería de ser. Ya nos lo explicó mejor. Entonces, regresando al Sermón del Monte, encontraremos a Jesús enseñando ética, es decir, aquello que en la sociedad debería ser la más grande y sublime expresión de lo bueno, lo digno y lo ético. En consecuencia, el maestro confrontará las conductas morales de su época y pondrá en evidencia que muchas de ellas aparecen como buenas, perdón, permítame, pero permanecerán, discúlpeme, aquí estoy leyendo,
Regresando al Sermón del Monte, encontramos a Jesús enseñando ética, es decir, aquello que en la sociedad debería ser la más grande y sublime expresión de lo bueno, lo digno y lo recto. En consecuencia, el maestro confrontará las conductas morales de su época y pondrá en evidencia que muchas de ellas aparecen como buenas, pero enmascaran la maldad, mientras que otras son calificadas como malas y reprobadas. Sirve como pretexto para validar prácticas perversas y hacerlas aparecer como buenas. Las enseñanzas de Jesús representan la expresión más pura y sublime del bien. Sus principios, valores y criterios sirven para que el ser humano pueda construir su vida sobre una base sólida. El discípulo que escucha sus palabras y las incorpora a su vida es el reflejo de la nueva humanidad que lleva la ley escrita en su corazón. Esperamos que durante este trimestre la ética del maestro nos provea recursos valiosos para poder responder a los dilemas éticos y morales que vivimos hoy día. Y sobre todo, independientemente de la época en la que vivamos, disfrutemos la bendición de construir nuestra vida y conducirnos sobre la base que representa el más alto y sublime bien que nos exprese el Padre de amor. Entonces, en otras palabras, hermanos, vamos a trabajar sobre lo que es ética y lo que es moral. Este trimestre nos va a llevar a eso, a trabajar sobre lo que es ética y lo que es moral. Y recuerden, moral es todo aquello que se dice que es bueno. Ética son los bienes o las condiciones más sublimes y más altas que se puede esperar. Bien, ya alguien encontró eugénesis, no génesis, sino eugénesis. Bien, vamos a checarlo aquí. Bien, hermanos, ando todavía enfermo, todavía estoy malito. Bien, tengo que actualizar aquí, pero no sé cómo se actualiza. Bien, hermanos, porque ya vi acá que sí hay, pero en todo aquí no tengo todavía nada. Bien, ese es entonces esto que vamos a estudiar ahora. Bien, hermanos, pues vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en lo que va a ser nuestra escuela sabática de esta noche. Y bueno, se llama la escuela sabática. Les pongo la imagen para que la vean ustedes también. Y la imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Y la imagen es esta. Esta es la escuela sabática de hoy, hermanos. Todo comienza con oír. La lección número 1. Esa es la escuela de hoy y la vamos a estudiar juntos. ¿Le parece? Muy bien, hermanos. Perdón, hermanos. Discúlpenme. Si se está escuchando bien, hermanos, díganme a ustedes si se oye bien. Coméntenme, por favor. Bien. Eugénesis. Gracias, hermana Venegas. Gracias, porque desea que me recupere. Gracias. Sí, ando. Llevo una semana así enfermo. Lucy, pasamos, hermanita. Dios le bendiga. Aquí estamos. Bueno, vamos a continuar entonces trabajando lo que va a ser nuestro estudio. Regresamos. Y ahora sí, ya. Aquí nos vamos a quedar porque vamos a trabajar sobre esta escuela. Bien, hermanos. Aquí los voy a estar viendo y leyendo. Todo comienza por oír. Los pasajes bases son Mateo 5:2, versos 17 al 19 y capítulo 7, versos 24 al 29. Son pasajes que conocemos bastante bien. Mateo 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Sí? Y después vamos a tener 17 al 20, perdón, lo que les mencionaba. No he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare nuestros muy pequeños mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y capítulo 7, 24 a 29, aquí es la parte final del sermón, una de la parte final. Y en el final, fíjese, en el final del Sermón del Monte le dice, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles? El capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7.
Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba apuntada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, hermanos, pues aquí está las lecturas sobre las que nos vamos a estar basando en la escuela sabática. Bien, el énfasis, hermanos, el énfasis de esta lección es que es la palabra de Jesús, base de la ética cristiana. Ese es el énfasis que le vamos a dar, ¿sí? El énfasis de esta lección es las palabras de Jesús, base de la ética cristiana. Recuerden que habíamos esto en la introducción, estábamos viendo acerca de lo que es la moral y la ética. Entonces, sobre esto que es la ética, vamos a estar trabajando y vamos a estar poniendo, hermanos, ¿sí? El texto, Mateo 7:24, texto que ya leímos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Ahora, ¿cuál es el objetivo, hermanos? Lo que hoy vamos a hacer, ¿sí? Recuerden, miren, el objetivo dice así: comprender que la ética cristiana se fundamenta en las palabras de Jesús y tiene como propósito que apropiemos y encarnemos la voluntad del Padre en nuestra conducta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, lo que vamos a hacer es apropiarnos. ¿De qué nos vamos a apropiar? Nos vamos a apropiar, comprender. Ay, estoy leyendo la escuela sabática pasada, creo, hermanos. Discúlpenme. Eso fue la pasada. Es que sabe que voy a ir a Champotón, por cierto. Y allá voy a dar la escuela pasada porque ellos van atrasados un poquito. Vamos a, nosotros a comprender. ¿Qué vamos a comprender, hermanos? Miren, lo que vamos a comprender es que la ética cristiana se fundamenta en las palabras de Jesús. Y tiene como propósito, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Bueno, porque es comprender. Ahora, ¿para qué? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Para qué? Para que se cumpla un propósito, apropiarnos y encarnemos la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Cómo? En nuestra conducta. ¿Sí? Apropiarnos, aquí es apropiarnos, aquí era la cuestión, apropiar y en nuestra conducta. Entonces, fíjense, nuestro objetivo, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos nosotros a comprender, ¿sí? Comprender que la ética cristiana se fundamenta en las palabras de Jesús. ¿Sí? ¿Para qué? Para que veamos que tiene como propósito que apropiemos y encarnemos la voluntad del Padre. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra conducta. En nuestra conducta. Ahí va a hacerse todo el asunto. Ahí se va a manejar el asunto. Entonces, hermanos, tenemos aquí nosotros lo más importante de la escuela sabática, hermanos, es el objetivo. Si el objetivo lo cumplimos, todo va derechito y nos vamos para allá. Vamos bien. Vamos bien, ¿sale? Ahora, vamos a ver. Hermanos, miren, en el Sermón del Monte, ¿sí? Yo les quiero decir que no ha llegado la escuela sabática como suele ser. Entonces tengo la versión digital. El Sermón del Monte está enmarcado como una enseñanza admirable. Y fíjense cómo Mateo empieza. Y abrió su boca y les enseñaba diciendo. Y cómo concluye esa parte. Y el sermón. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y hermanos, sin lugar a dudas, las enseñanzas del maestro de Galilea transforman la vida de aquellos que los escucharon, ¿sí? Y de personas singulares, así como sigue haciéndolo hoy, hasta nuestros días. Y aunque ese sermón, ¿sí? Aunque en el sermón no está toda la enseñanza de Jesús, ¿sí? Mateo lo presenta como la base sobre la que se edifica la ética cristiana, es decir, el fundamento sobre el que un discípulo decide cómo conducirse como la más buena conducta, ¿sí? Ahí tenemos entonces esto. Ahí vamos a ver. Hermanos, miren, la ética entonces se va a manejar aquí.
en este asunto de este pasaje, de este sermón del monte. Ya se dice que no está todo, pero que de alguna manera ahí está, o hemos decidido sentarnos ahí. Fíjese bien, hermano. Yo me quedé así. Ah, ya ahora. Cuando estaba estudiando en la escuela y empecé a leer, dije, ah, ya me di cuenta de algo. Ya sé ahora de qué se trata. Fíjese bien. La enseñanza de Jesús es que tiene como conclusión del verso 24 al 29 del capítulo 7 los dos cimientos, donde están los dos hombres, uno con cada cimiento. Este ya lo leímos, ¿sí? Esto aquí, hermanos, debe tener enseñanzas parecidas que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. En estas enseñanzas en común se compara al sabio con el necio, al insensato con el imprudente, al sagaz con el simple. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, Proverbios y Salmos y todo lo van diciendo ellos. Ahora, aquí Jesús hace algo parecido. Le llama prudentes, o déjeme ponerle la palabra. Le va a llamar prudentes o le va a llamar fronimos o frónimos, no sé cómo se pronuncia. Si alguien sabe griego, frónimos o fronimos. Me nos ayuda, por favor. A los discípulos que escuchan las palabras y las ponen por obra. En cambio, a los insensatos los llama moro o moró. No sé también cómo se pronuncia, porque está escrito así en griego. Moró. Bien, o moro. Aquí quienes escuchan sus palabras, pero no las ponen por obra. Frónimos es el prudente y moró es el imprudente o insensato, ¿sí? Ahora, en esta conclusión entonces debemos entender que lo que enseña, la enseñanza que tiene él como propósito es que el discípulo se convierta en una persona prudente, frónimo, ¿sí? Entonces, esto tiene como particularidad que se refiere a una persona que ha adquirido autocontrol. Frónimo se refiere a una persona que ha adquirido autocontrol. Se refiere sobre todo a lo que es el diafragma. El diafragma es el músculo que controla el movimiento, ¿sí? De la salida del aire, el movimiento de los pulmones, la respiración. Por ejemplo, podemos ver en el desarrollo humano como un bebé que así se desarrolla. Yo no sé si usted ha estado así. Le voy a dar un ejemplo, porque yo soy maestro de música, doy clases de música, doy clases de vocalización y otras cosas, y les enseño a usar el diafragma. Entonces, cuando yo les digo a mis alumnos, fíjense, cuando ustedes se ríen, ¿qué les duele? El estómago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estómago es el diafragma, es el que empuja el aire de los pulmones. Entonces nos reímos y hacemos ja, 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 y empujamos aquí. Este movimiento, sí, es el diafragma, que controla la salida del aire. Todos, entonces, cuando aprendemos a controlar, tenemos control sobre esto, ¿sí? Entonces, ahí es el ejemplo que nos está dando, ¿sí? Vamos nosotros creciendo y vamos teniendo control sobre la salida del aire. Y esto nos hace a nosotros personas que ya podemos tener un autocontrol, ¿sí? Entonces, en todas las áreas de la vida, cada persona puede tener un autocontrol. Y a esas personas que llegan a tener ese autocontrol se les llama frónimos o fronimos. Creo que debe ser fronimos. Bueno, vamos a dejarlo ahorita, no sé cómo se pronuncia. Pero ese es así. ¿Sí? Entonces, ahí está. Jesús nos va a enseñar la expresión. Miren, Jesús no va a utilizar aquí una expresión que tal vez podría ser sofos. No sé si he escuchado el nombre de Sofía. Pero sofo es sabiduría. Sofos. Esto es sabiduría. Si ha escuchado usted de Sofía, Sofía es amante de la sabiduría o a quien le gusta la sabiduría. Entonces, sofos es sabiduría. Aquí, tal vez nosotros esperaríamos que para la enseñanza del sermón del monte, que es de ética, es de ética, no precisamente de sabiduría. O sea, no es lo mismo saber todo que poner en práctica todo. No es lo mismo. Aquí está la diferencia. ¿Sí? La diferencia estriba en que esta última busca que el ser humano conozca los principios, mecanismos y todo lo que opera en la realidad. Pero sí, el sabio es aquel que consigue encontrar su lugar dentro del mundo. En cambio, el frónimos es quien ha aprendido a distinguir el bien del mal, lo bueno del malo, y en consecuencia decide por cuenta propia hacer lo bueno, buscar el bien y ser benigno. Perdón, discúlpeme. El sofos es una persona sabia, conoce todos los medicamentos, los mecanismos y todo esto. Pero hermanos, esta persona, este sofos, no necesariamente hace el bien. Hay mucha gente muy, muy sabia y que lo hace.
Y tenemos gente que hasta recita versículos de la Biblia de memoria, etcétera, pero hacen cosas malas. Solo son sabios. ¿Sí? Pero el fronimos es la persona que pone en práctica lo que conoce. El ideal de Cristo no es que seamos así. Si es que tengamos conocimiento, si es que sepamos. Pero el ideal de Cristo es que nos volvamos fronimos. Gentes prudentes, quienes ponen en acción. Jesús lo dice, el que oye y pone en práctica, dice, es el prudente, es el fronimos. Ahí está el asunto en la escuela, lo que es la narración. La narración nos va a llevar hacia allá, hermanos. Miren, la escuela sabática va a manejar básicamente dos puntos. ¿Sí? Recuerden no tener perro, por favor. El primer punto es acerca de la ética de Jesús. Y el segundo punto, ahí está Ismael y yo creo riéndose de mí porque está ladrando el perro. La ética de Jesús. La ética descansa en las palabras de Jesús. Y dos, es que la ética, esta misma ética, esta ética descansa en las palabras de Jesús. Y esta ética, vamos a ver cómo se encarna. Sí, es la encarnación de la ética, es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, fíjese bien, la ética descansa en las palabras de Jesús, pero déjeme decir esto, la ética es la encarnación de las palabras de Jesús. Miren, en la teología nos enseñan lo siguiente. Cuando usted ve la revelación de Dios, se da por forma natural. ¿Cómo se da por forma natural? Bueno, a través de todo lo que vemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y las estrellas denuncian la obra de sus manos, ¿sí? Nosotros podemos saber que hay un Dios creador mirando la naturaleza. Yo tengo la fortuna de poder tener cerca el mar Caribe y es un mar precioso. Y cuando lo veo digo, wow, Señor, sí que eres grande, sí que eres bueno, sí que eres todopoderoso. Eres un Dios creador. Reconozco que hay un Dios que creó todo esto, un ser superior, como lo llaman en otras personas. Para mí es mi querido Dios, mi Padre celestial. Eso se revela. Ahí entiendo que está Dios. Ahora, Dios ha decidido revelarse en forma especial. Esto es en forma general. Ahora, en forma especial, Dios se revela a nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra. Esta palabra escrita. Y aquí nosotros lo conocemos. El fundamento doctrinal que nosotros manejamos, hermanos, el primer punto, ¿sabe qué dice el primer punto? El primer punto dice la Biblia. El segundo, Dios, porque la Biblia va revelando todas las verdades. Todo lo que encontramos en el fundamento doctrinal, desde el 2 hasta el 28, hermanos, emana del 1, que es la Biblia. Entonces, Dios decide revelarse a nosotros a través, hermanos, de la palabra. Pero Dios se revela aún más y mejor en una palabra que es hermosa, preciosa y bella, que es su Hijo. Y su Hijo es el que nos da. Entonces, si en la palabra vamos nosotros a trazar lo que va a ser la ética, pues el quien muestra la ética, quien encarna la ética, quien la vive, ¿quién es? Su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ahí vamos a manejar los dos puntos de la escuela sabática. Estos dos puntos que son muy, muy interesantes. El primero, hermanos, y aquí tiene mucho que ver con preguntas, tiene que ver con mucha reflexión. Yo le voy a invitar a que lo hagamos. Si usted quiere, vaya comentando. Yo lo voy a ver aquí. Permítame mover aquí, porque voy a ver los comentarios. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí están los comentarios. Usted ya va viendo ahí los comentarios que vamos anotando. Mi hija me haciendo el favor de poniendo en los comentarios el objetivo, etcétera. Hermanos, miren. Entonces nosotros vemos que la ética descansa en las palabras de Jesús. Vamos al primer punto. ¿Listo? Mire, dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Miren, un discípulo no define por sí mismo cuál es la conducta buena y más alta para él. Su ética comienza por escuchar y atender las palabras del maestro. No es el propio criterio, la reflexión personal o alguna filosofía, sino la palabra revelada en Jesús de Nazaret. O sea, quien determina la ética es Cristo, no nosotros. Su palabra, a través de su palabra. Miren, la palabra griega para decir cumplir, llenar, es pleisorai. La palabra es plerosai. Y eso significa lleno, completo,
y hasta el borde, su máxima expresión. Entonces, hasta colmarlo, llevar hasta su máxima expresión. Entonces, ¿cómo es que Jesús lleva a su más alta expresión lo dicho por la ley y los profetas? Es cuando Él cumple lo que está diciendo que se hace. A Jesús lo buscaban para orar, lo buscaban para enseñanza, lo buscaban para... porque Él estaba viviendo eso. Él podía dar todo ese tipo de consejos, Él podía dar todo eso. Miren, noten que Jesús no usó solo la expresión ley, sino el concepto más amplio, ley y profetas. En Cristo se cumple todo lo que está escrito de Él. Se cumple exactamente dónde nació, cómo iba a vivir, con qué se iba a enfrentar, qué iba a ser desechado, que iba a ser muerto, que iba a ser muerto entre los malos, en este caso fueron dos ladrones, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar al tercer día. Todo lo que dice la ley y los profetas en Cristo se cumple. Entonces el Cristo viene a dar el perosai. El plerosai, que es el cumplimiento, el llegar hasta el borde, hasta el límite. Eso es lo que hace. Por eso él compete no solo ley, sino ley y en la ley que se encuentra. Hermanos, se encuentra que Cristo es el sacrificio, Cristo es el cordero, la sangre derramada, el incienso, el arca del pacto, la sepultura. Incluso, no sé si usted lo ha visto, pero déjeme hacerle rapidísimo esta aseveración. Miren, nosotros vemos que Jesucristo fue crucificado, fue muerto, fue enterrado, sepultado ahí por Nicodemo y José de Arimatea, que lo llevaron a esa tumba, y al dejarlo ahí lo pusieron sobre la tumba, lo pusieron ahí. Cuando llegan las mujeres, cuando llega Juan el Bautista, Pedro, y ven la tumba vacía y se espantan, Pedro sale corriendo, Juan se queda, se asoma a Juan y dice el testimonio que Juan vio que en el lugar donde estaba sepultado Cristo había dos varones, le llama ángeles, ¿verdad? Dos varones ahí, uno a la cabecera y otro a los pies mirando hacia el centro. Y si usted nota, hermano, en la ley vemos que el tabernáculo adentro tenía el cofre o lo que es el arca del pacto. Y el arca del pacto, hermanos, tiene una tabla que se llama tabla del propiciatorio, donde están dos ángeles allí, labrados a oro, y los dos ángeles tienen sus alas extendidas, se tocan hacia arriba, y los dos están mirando hacia el centro. En la tumba están los dos personajes mirando hacia el centro. Entonces, vea usted, ¿en quién se cumple toda la ley y los profetas? En nuestro Señor Jesucristo. Y qué tremendo, ¿verdad? Bueno, Él es el cumplimiento, hermanos. Él es el cumplimiento de todas estas cosas, ¿sí? Es así como en el sermón. Ahora, es así como en el Sermón del Monte comienza la enseñanza ética con Jesús, que es la más elevada expresión de la conducta digna y recta. Sus palabras, las palabras de Jesús están respaldadas por sus acciones. ¿Cómo lo ve? Comenten ahí algo, hermanos. Está bueno el asunto de la escuela. Entre usted allí, comente. Si no es ahorita, lo leo al rato, pero creo que sí, créame que sí lo voy a leer. Ahora, si es así, entonces, si es como aquí comienza la enseñanza de Jesús, la ética de Jesús, con sus mismas acciones, entonces, por lo anterior, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, verso 19, como consecuencia, la ética cristiana no es una sustitución de los mandamientos de Dios, ley y profetas, lo que se conoce como antinomianismo. Aquí es donde dije, caray. Tampoco es lo opuesto, una exigencia basada en los criterios humanos de lo que significa ser estricto o riguroso, lo que se conoce como legalismo, sino, escúchelo bien, sino la expresión auténtica y fiel de la voluntad de Dios para que el ser humano viva la bondad, el amor y la justicia de manera plena en su relación con el prójimo, con Dios y consigo mismo. ¿Ya lo escuchó? ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta? Ahora, perdón, hermanos míos, si estamos aquí nosotros entonces viendo esto, acerca de la ética de Jesús y la encarnación de esa ética de Jesús, vemos que entonces todo lo que Jesús dice, todas las palabras que dice, están cargados de ética, hermanos. Están cargados de ética. Todas sus acciones están cargadas de ética. Veamos nosotros ahí, está con la mujer que pecadora y hermanos, cómo la perdona y le dice, vete, no peques más, etcétera. Todo está cargado de ética. Con la mujer samaritana, está hablando con el hombre que se le secó la mano, con el otro que lo mandó al templo a que presentara el sacrificio, etcétera. Todo está cargado de ética. Jesús con su vida misma está diciéndonos a través de su palabra que es la ética de Jesús, es la donde se basa ahora.
Por eso, cuando vemos entonces en el punto 2, vemos que la ética, la de Jesús, es el encarnamiento de la ética, es Jesús mismo. Porque Él vive lo que está diciendo. Todo lo que nos enseña y que vamos a ir viendo paso a paso, y todo va a estar interesantísimo, todo lo que vamos a ir viendo, Jesús lo está viviendo. Si alguien sabía orar, era Jesús. Si alguien sabía perdonar, era Jesús. Si alguien sabía amar a sus enemigos, era Jesús. Orar por los que lo ultrajan. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Ese es Jesús. Entonces Jesús nos está poniendo el ejemplo de lo que es. Jesús nos está diciendo, por aquí se mueve el asunto. ¿Se da cuenta? Ahora, si nosotros vemos esto, si nosotros entendemos esta parte, entonces nosotros vemos que es la ley y los profetas. Él viene a esto, al plerosai, a cumplir también, entonces tiene sentido el encarnar. Bueno, miren, imagínense a una persona, aquí pone un ejemplo que se lo voy a dar. Ocurre que nosotros vemos a una persona, vemos su foto. Y la vemos ahí, decimos, ahí está esa persona. Pero cuando la vemos en persona, decimos, mira, cumple las expectativas, ¿no? Vamos a decirlo así. Cumple las expectativas. O sea, está haciendo lo que él pensó que era. ¿Sí? Está cumpliendo. ¿Qué está haciendo? Un plerosai. O sea, está llenando lo que yo creí que era. Entonces, cuando Jesús lo vemos así, lo vemos también. ¿Sí? Explica Hebreos 10:1 que la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Aquí podemos imaginar una sombra en una esquina de una calle y que tras unos instantes aparece la persona cuya sombra era proyectada. En ese sentido, Jesús es la encarnación de la sombra, ley y profetas. Al mismo tiempo dicho, sombra, la ley, puede ser entendida solo cuando se conoce aquel de quien provenía. Vamos, hermanos, ¿sí? Entonces, fíjense bien nada más qué tremendo está esta enseñanza. Si nosotros tenemos en Cristo Jesús, ¿sí, hermanos? Tenemos aquí lo que es la ley y profetas. Entonces, para nosotros los del Nuevo Testamento, o sea, los de la nueva era, los cristianos, ¿sí? El fundamento de nuestra fe y todo lo que tenemos, nuestra ética, nuestra moral, todo lo que vivimos está en Cristo. Lo vemos en Cristo. Nosotros lo vemos. Por eso dice el que fuere levantado, si el Hijo del Hombre será levantado, y si alguien lo viere, dice hermanos, será salvo. Todos los cristianos lo vemos. Pero el asunto de los de atrás es que Cristo tenía la sombra de lo anterior, de lo que venía en el Antiguo Testamento, lo que son la ley y los profetas. Por eso dice aquí dice el apóstol Pedro, lo que habíamos visto, lo que ellos habían estudiado, lo que ellos habían inquirido acerca de la persona que vendría es Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús, hermanos, está revelado el asunto total y pleno. En Él se encarna lo que se había dicho. Todo lo que se decía aquí acerca de Él se encarna. Y Jesús lo cumple. No solamente las profecías, sino la ética completa. Toda la ética aquí se cumple. Entonces, por eso dice que ¿quién se van a salvar, hermanos? ¿Quién? Pues todos en Cristo, todos tienen que salvar en Cristo, porque de alguna manera los que estaban aquí, ¿sí? Estaban mirando la sombra de lo que iba a venir. Nosotros aquí estamos viendo ya claramente la fotografía de quien habíamos visto. Nosotros tenemos mucha mejor visión. Por eso la Escritura dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque nosotros estamos viendo esto. Tenemos la revelación completa, plena, total, hermanos, ¿sí? Entonces, fíjese bien, el discípulo no es quien oye. Jesús espera que sus discípulos, entonces, si Jesús está encarnando esta ética, ahora nosotros tenemos que ver esto, hermanos. Si esto sucede, entonces nos está pidiendo que nosotros encarnemos esta ética también. Entonces, vea, Jesús no espera que sus discípulos encarnen, Jesús espera que sus discípulos encarnen su ética. El discípulo no es quien oye, sino que mantiene unido de manera permanente e indisoluble el binomio oír-hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, entonces oír, hacer. ¿Quién hace estas dos cosas, hermanos? Ese es que está viviendo o está teniendo encarnar la ética de Cristo. Entonces la expresión y las hace es la traducción del vocablo griego poiei, de donde viene nuestro vocablo poesía, e implica llevar a la realización algo como un acto de creación, es decir, hacer realidad algo que no existía.
En Cristo es posible tener la más elevada conducta, aunque parezca un ideal. Porque al final de cuentas es lo que hace la poesía. Marcar ideales. Bueno, ese es el asunto con los cristianos. Llevar hasta el ideal. ¿Es difícil? Claro, hermano. ¿Quién va a amar a sus enemigos? ¿Quién va a bendecir a los que los maldicen? ¿Quién va a perdonar a los que los ultrajan? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Nadie. Porque en la carne no. Lo tenemos que hacer en el Espíritu, en Cristo. Solamente, y Él pone el ejemplo, porque Él sí ama, Él sí ora, Él sí bendice, y Él sí perdona. Él sí. Él está viviendo esa ética. Él está cumpliendo todo lo que dice aquí. ¿Qué decíamos acerca del insensato y del prudente? Acerca del frónimos y del moro. Y Cristo está viviendo esta. Nosotros se nos pide vivir esta también. Hacia allá vamos. Todo este trimestre va a ser sobre eso, hermano. Hacia allá, hacia ir hacia allá. Hermanos, es muy importante que nosotros estudiemos la escuela sabática, la transmitamos, la enseñemos, o por lo menos, si usted quiere también, comparta este video, este Face, compártalo, y hermano, para que la gente podamos entender, todos nosotros podamos entender lo que Cristo quiere para nosotros. Acerca de vivir la ética de Jesús. Perdón, hermanos. Si nosotros entendemos esto y lo predicamos, y miren, hermano, vamos a ayudar a abatir la delincuencia. Sí. ¿Cómo? Porque nuestros jóvenes o los jóvenes que nos escuchen van a vivir la ética de Jesús y ya no van a ir a las calles a delinquir. Vamos a evitar, hermanos, el adulterio. ¿Por qué? Porque las personas casadas no van a estar buscando relaciones extramaritales. Vamos a evitar la fornicación. ¿Por qué? Porque los jóvenes o las señoritas o las personas no van a estar buscando tener relaciones sexuales antes de casarse o relaciones sexuales indebidas, sodomías, etcétera. Todas esas cosas que se viven hoy, lesbianismo, homosexualismo, todas estas cosas que vimos en la introducción, ¿se acuerda? Todas esas listas de cosas se van a evitar como si vivimos la ética de Jesús, si la encarnamos en nuestro ser. Por eso, hermanos, nos piden en la escuela sabática que vivamos la ética cristiana en la base para una vida sólida. Jesús asegura que cualquiera que oye sus palabras y las lleva a su realización está construyendo su vida sobre la roca. Y mire, revisa la lista de temas éticos que aparecen en el tercer párrafo de la introducción al trimestre, lo que vimos hace rato. Cada uno de estos temas nos atañe y requiere una respuesta desde la ética, es decir, se requiere definir si son conductas buenas o malas y valorar si al hacerlas parte de nuestra conducta traerá estabilidad o causa la vida. Causa la vida. Cada una de esas cosas. Analízale, léale y usted se dará cuenta si está bien o está mal, según la ética de Jesús. Comenten sobre algunos de los temas e identifiquen cómo las acciones que tomemos pueden traer caos o estabilidad a la vida en cada caso. Esto lo va a hacer usted en sábado. Hágalo con los hermanos allá. Hágalo, les conviene. ¿Cuáles de los temas de esta lista le parecen más urgentes? ¿Y por qué? ¿El aborto? ¿El feminismo? El lesbianismo, esa identidad sexual, el género. Me están enseñando ética, lo que es sexualidad en las escuelas. Ahorita salieron con, ay, de veras que estamos cada día peor. Ahora ya salieron con que sí podemos decir, fuiste, veniste, hiciste, dijiste, tomaste, agarraste. Fíjese nada más. Bueno, en fin, ya no voy a comentar eso porque, hermanos, es meterse en otro asunto. Bueno, pero bueno, hermanos, aquí está el asunto. Este es el medio del asunto. Entonces, nosotros acerca de lo que va a ser por oír, todo comienza por oír. Todo comienza por oír. Entonces, escuchen las palabras del Señor. Y una vez que las escuchen, hermanos, entonces pónganlas por obra. Porque dice que el que oye y las pone por obra es comparado al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre la ética de Jesús. Pasaron los vientos, pasaron las tempestades, pasaron todo y la casa se mantuvo. El que no las pone es moros o el moro, no pone su casa sobre la roca y su casa va a caer. Por lo tanto, hermanos, nuestro aprendizaje de la ética cristiana nos permitirá tomar las mejores decisiones y optar por aquella conducta buena, digna y recta que ofrece estabilidad y solidez a la vida. Construyamos nuestra vida sobre la base sólida y segura de la ética cristiana, de la misma manera en que hemos visto con el carácter que no cambia debido a las circunstancias.
La conducta buena, digna y recta del discípulo no se mueve por las tormentas, la adversidad o los riesgos que conlleva, pues es frónimos. Encarnemos en nuestra vida las palabras que hemos oído y seguiremos oyendo de parte de Jesús, quien es la expresión más bella, alta, bella, digna y recta de una buena conducta humana. Este, hermanos, es el asunto. Por ahí se mueve el asunto. Así que, hermanos, lo único que nos resta, bueno,